Muchas gracias por ese pase. Estamos ya grabando. Yo estoy poniendo mi cronómetro para que no me reten después. Amigos, ¿cómo están? Cronómetro que se va a hacer caso omiso totalmente. Cronómetro que no se va a respetar, pero por ningún motivo. Con una introducción de 30 minutos. Nada. Hoy día vamos a continuar con el Evangelio según San José. No, mentira, no. Eso era solamente para la prédica anterior. Porque imagínense que si yo siguiera así, ya esta cuestión se convertiría ya en una Una secta, ¿verdad? secta. En otro evangelio. No, lo anterior era cuando yo prediqué en la reunión presencial, simplemente era para a modo ilustrativo del tema que quería proponer. Pero muchas gracias amigos por conectarse, espero hayan tenido una hermosa semana, una linda semana, ya estamos a mitad de año, llegó la mitad del año, se pasó volando amigos míos, quedan 6 meses más y se acaba todo esto, así que espero que Dios renueve sus fuerzas, su ánimo, su corazón, su salud también, porque me he enterado que hay muchos que han estado enfermitos, así que espero que se encuentren muy bien y se cuiden. Cuídense mucho, amiguitos. ¿Ya? Y para partir y aprovechar el tiempo, vamos, quiero que tengan preparado el texto. ¿Ya? Preparado el texto, así que vayan a buscar sus Biblias. Vayan a buscar sus Biblias. Todos a buscar sus Biblias. Los que no la tengan, búsquenla ahí en el celular, en cualquier dispositivo. Vayan buscando, vayan buscándolo, buscándolo. ¿Qué dice ahí? Emma, 2 semanas para salvar el semestre. Que comience el juego. Está bien. Para los estudiantes, salvar el semestre. Para los trabajadores, llegar a fin de mes, no sé, que no lo echen. Eh, para los que están buscando pega y que salga algo bueno, chiquillos. Eh, Se va la Ponchi, no, no puede estar así, con un saludito para Ponchi. Éxito en el día de hoy, que te vaya bien en todo lo que hagas, Ponchi. Ya, el texto está en Segunda de Corintios, capítulo desde el 17 hasta el 19. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 5, perdón, leyendo todos los capítulos. Capítulo 5 del 17 al 19. La segunda carta escrita a los Corintios, capítulo 5, 17 en adelante. No lo vamos a leer ahora, solamente quiero que lo tengan ahí abierto. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Amén. La Cote dice, acuérdense que vendo Biblias para el que quiere. La Cote está vendiendo Biblia. Y en la segunda página de la Biblia dice, este texto no será vendido. No, no, pero está bien, está bien. Sí, ahí los que necesiten una Biblia, ahí apoyen a la Cote, a Noita, para que puedan renovar su Biblia, pues, amigo. Hay gente que o la pueden comprar para regalar. Estoy tratando de, de ayudarte en el comentario que acabo de decir. Ya, partimos. Vamos a leerlo. Ya, leámoslo. Dice así. De modo. Así parte, ¿verdad? Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, este es muy conocido este texto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este texto es muy utilizado para cuando la gente termina sus relaciones, ¿verdad? Y parte de otro rumbo, otros caminos, ¿verdad? O se van de su iglesia, o terminan cierran ciclo. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Quiero que subrayen esa palabra, reconcilió. Reconciliación. Reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Yo sé que a algunos a lo mejor no les gusta mucho esta palabra, pero vamos a tratar de entenderla en este contexto o lo que Dios quiere hablarnos acerca de esta palabra, que algunos están medio enemistados, pero hoy día vamos a tratar de abuenarnos con esta palabra, ¿verdad? Ministerio de la reconciliación. Versículo 19.
Que Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando consigo al mundo. También quiero que lo subrayen. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oye, que se ha repetido esta palabra en este texto. Capítulo 2 de Corintios 5, 17, 18 y 19. Ya, ese es el contexto. Ese es el contexto de lo que hoy día vamos a hablar. ¿Me está tomando atención? Ahora cierre su Biblia, después vamos a retomar. Denme toda la atención del mundo estas 2 horas que voy a estar predicando. No. Vamos a hacerlo corto. Vamos a hacerlo corto. Durante esta semana, no sé si los que ustedes tuvieron abierto ahí el WhatsApp, falleció una persona muy importante dentro del mundo canuto, pero a nivel mundial, no solamente chileno, a nivel mundial. Fallece uno de los grandes pastores, primero pastor, y teólogos del siglo XXI. Un teólogo alemán, un pastor alemán. No un perro, como diría Dante Gebel, no un perro, sino un pastor que venía oriundo de Alemania, llamado Jürgen Moltmann. Viejito, ¿verdad? Adulto, ya cumpliendo su ciclo, ¿verdad? De la vida. A los 93 años falleció, parece, o 95, no me acuerdo bien. Pero tenía más de 90 años y fallece porque ya estaba muy avanzado ya. Lo particular de este pastor y este teólogo es que fue uno de los primeros en introducir al debate o introducirse de lleno a los temas medios controversiales de nuestra fe, acerca del sufrimiento humano. Temas como el sufrimiento humano, temas como el abandono de Dios. O él se hizo una pregunta muy importante. ¿Dónde está Dios cuando el mundo sufre? Él se hizo esta pregunta. Pregunta muy valiente, por lo demás. Muy valiente porque nos invita a reflexionar, a pensar, a meditar, a cuestionar. Y no es esa pregunta, chiquillos, no es una pregunta que se responda a la rápida. De hecho, esa pregunta no la pretendo yo responder en esta predicación. De hecho, no sé si él incluso alcanzó a responderla en su totalidad, pero es una pregunta totalmente válida. ¿Dónde está Dios, verdad, frente al sufrimiento humano? Y más bien, ¿dónde está Dios frente al sufrimiento de los inocentes, verdad? Porque de alguna forma nosotros pareciera que entendemos, o nuestra concepción del mundo es que aceptamos de alguna forma el sufrimiento del malo, ¿verdad? Porque tiene que pagar. Ese es como nuestro pensamiento, ¿verdad? Ese es el pensamiento medio de uno, carnal, se podría decir, ¿verdad? A la buena y a la primera, el hombre malo, el hombre que le ha hecho mal a este mundo, si sufre, es porque se lo merecía, ¿verdad? Esa es nuestra concepción. Pero cuando empieza nuestra mente a no entender qué pasa, cuando nuestra mente empieza a no entender los designios de Dios, es cuando vemos que sufre un inocente. Ahí no entendemos. Alguien que no hizo nada y no le ha hecho nada a este mundo, ¿por qué sufre? Preguntas existenciales importantes que él se hizo. Hay una historia muy particular de este pastor. Él se convierte a los 17 años más o menos en la Segunda Guerra Mundial. ¿A ustedes se han metido en el tema de la Segunda Guerra Mundial? De hecho, en Netflix hay un documental que si pueden verlo, veanlo. Se llama La Segunda Guerra Mundial a colores. De hecho, no sé si a usted alguna vez su mamá cuando lo retaban, ustedes querían algo, pedían algo. Nunca sus mamás o sus papás le respondieron, ¿qué quería ahora la Segunda Guerra Mundial en colores? Bueno, salió eso. ¿Nunca se lo dijeron o yo soy muy antiguo? ¿Nunca se lo dijeron? ¿A mí no me dijeron eso? Si se decía antes, se decía. No sé, pues, no sé, uno decía, mamá, ¿sabes que quiero ir a Fantasilandia? ¿No la Segunda Guerra Mundial en colores? Bueno, mi mamá parece que era muy fanática de la Segunda Guerra Mundial porque yo me acuerdo que me decía eso. Por favor, no me dejen solo. ¿A alguien más le decían eso? Estoy seguro que a alguien más le decían eso. Por favor, prendan su micrófono. Sí, a mí igual, a mí Ya, igual. ya, bien, no estoy Y solo. también, ¿no? Y los niños de África también cuando no quería comer. Claro, ¿verdad? Y eran como algo que no iba a suceder. Bueno, sucedió y ahora hay un documental en Netflix que se llama La Segunda Guerra Mundial en colores. A mí no. Comentario
típico mío que no tiene que ver con la predicación. La cosa es que este pastor, Jürgen Moltmann, se convierte en la Segunda Guerra Mundial a los 17 años, siendo él alemán, ojo, siendo él alemán. En estas guerras, ¿verdad?, donde se invadían diferentes países, después se involucró Rusia, Estados Unidos, qué sé yo. A él a los 17 años lo toman prisionero y lo llevan a un campo de concentración ubicado en Bélgica. Él estuvo en Bélgica durante 3 años como prisionero. Y él ahí empieza a darse cuenta de los horrores de la guerra. Y en definitiva se empieza a dar cuenta de los sufrimientos de la humanidad. Cómo el ser humano puede llegar a dañar a otro ser humano. Cómo la maldad humana puede multiplicarse a tal punto que son inocentes los que sufren. Masacres, ¿verdad? Torturas. Y él empieza a cuestionarse y empieza a preguntarse dónde está Dios en medio de esto. Nosotros nunca tal vez hemos pasado en nuestro país, o nosotros nunca hemos vivido, ¿verdad? O hemos estado en un estado de guerra, ¿verdad? Nunca hemos estado en guerra, Chile, jamás. Pero pónganse en lugar de las personas que sí lo han estado. Por ejemplo, hoy día mismo, las personas que viven en Gaza, estos niños, estas familias que han perdido, chiquillos, si ustedes han visto las noticias, pero más de 36.000 personas muertas en todo este periodo. Y el sufrimiento se expande y el sufrimiento se cuestiona. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué no interviene Dios en medio de todo esto? Y esas eran las preguntas que este joven pastor se hacía a los 17 años. Y hay una historia que a mí me llama mucho la atención, que él cuenta en sus libros, en su artículo, y él dice que un día... ¿Me están tomando atención o no? ¿Están tomando atención? Sí, sí. Este pastor dice que un día a él lo llevan a presenciar la muerte de muchas personas judías. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían los nazis? Cuando asesinaban a muchos, hacían que muchos vieran esa muerte. También como símbolo o una herramienta de tortura. Y él dice que un día presencia una muerte que a él lo marcó toda la vida. Y que fue un antes y un después en su vida. Y él presencia la muerte de un niño. Los generales nazis ahorcan a un niño delante de todos los prisioneros. Y él comienza a ver cómo un niño muere ahorcado y empieza a perder el aire, asfixiado, ¿verdad?, delante de todos. Y él, en medio de esta escena que presencia, escucha a alguien que está al lado de él, judío también, y la persona que estaba al lado de él presenciando esto mismo, esta atrocidad, este sufrimiento de un inocente, la persona que está al lado de él se hace la siguiente pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no interviene Dios? Pregunta que cae de cajón, ¿verdad? Casi como con rabia. Y él se responde en su corazón, no le responde a él, pero él se responde a sí mismo y dice: ahí está Dios, muriendo. Ahí está Dios, muriendo. De alguna forma, él ve el fracaso del mundo a través, ¿verdad?, de esta escena de un niño muriendo ahorcado, y él se responde de esa forma: Dios también está ahí, muriendo. Y esto es una vivencia que lo cambia de por vida, que le cambia su sentido de vida. Dice la historia de él que él se termina la guerra, ¿verdad?, queda libre y empieza a estudiar teología, después se hace pastor, después es parte de una congregación, y siempre estuvo en él esta reflexión del sufrimiento humano. ¿Dónde está Dios, verdad? Y esa respuesta nosotros como cristianos tratamos de resolverla. De hecho, ha sido un tópico de muchas predicaciones que hemos tenido aquí en la casa, ¿verdad? Cuando hablamos del sufrimiento, cuando hablamos de la enfermedad, cuando hablamos del caminar juntos en medio de las malas noticias, cuando hemos hablado, ¿verdad?, en medio de las dificultades, de la oscuridad, cómo podemos caminar como iglesia juntos. Pero la pregunta sigue estando: ¿dónde está Dios? Yo le hago la pregunta a ustedes también en las vivencias que han tenido. ¿Se han preguntado ustedes antes este cuestionamiento? ¿Lo han tenido?
¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad de mi padre, de mi madre? ¿Dónde está Dios cuando alguien me dañaba, verdad? Cuando estaba siendo dañado, abusado eh, por otra persona. ¿Por qué no intervenía, verdad? Eh, ¿Cuál era su rol en medio de eso? Eh, ¿Por qué no pasaba nada, verdad? ¿Por qué no se detenía? ¿Por qué la situación nunca terminó? Si Dios es tan real y Dios existe, ¿por qué no está ahí? Y es una pregunta compleja, amigos. De hecho, yo como cuando inicié esta prédica les dije, yo no pretendo, porque no sé a veces cómo responder esas preguntas. Me encantaría responder a esa pregunta, pero no puedo, porque hay tantos factores que intervienen en las decisiones humanas, en la maldad humana, ¿verdad? Que a veces es difícil encontrar una respuesta. Pero hay que hacernos las preguntas. ¿Dónde está Dios? Hay que hacernos esta pregunta cuando vemos como 36.000 personas mueren, ¿verdad? En Gaza. Cómo gente muere por la falta de asistencia médica. Cómo ustedes, no sé si ustedes también se han enterado de noticias que han salido el día de hoy, ¿verdad? Los secuestros de esta niña, ¿verdad? Que vivía en el barrio Yungay. Este hombre que en una entrevista dice que mató a 2 personas más, no sé si vieron esa noticia. Frente a la injusticia humana, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando este tipo estaba asesinando a esas 2 personas? Y finalmente sus familiares nunca lo pudieron encontrar. Y esta respuesta nosotros podemos darle algún tipo de sentido, chiquillos. Algún tipo de sentido en la vida de Jesús. Nosotros desde nuestra fe cristiana, desde nuestra concepción del mundo, desde el cristianismo, podemos darle un sentido tal vez a esto. Y es en la vida y la muerte de Jesús. En la pasión de Cristo. En la pasión de Jesús. Por eso que es tan importante, chiquillo, hoy día, que hoy día entendamos de qué se trata la pasión de Jesús. ¿A qué nos ayuda? ¿Por qué Jesús muere? Y nosotros, bueno, este pastor, este teólogo, encuentra algún tipo de respuesta o luz a esta pregunta en la pasión de Cristo, en la muerte de Cristo. Entonces él toma la muerte de Jesús y toma la muerte de Cristo para darle sentido al sufrimiento humano. ¿Están listos para aventurarse conmigo a esta búsqueda? Es difícil, por eso necesito que ustedes tengan toda su mente y todo, estrujemos el cerebro en el día de hoy en nuestra predicación. Porque vamos a tratar de encontrarle sentido a estas cosas que nos suceden en la muerte de Jesús. La muerte de Cristo, ¿cómo parte? ¿Cómo parte todo esto? ¿De dónde? ¿Cómo parte el hecho de que Jesús muere asesinado, que Jesús llega a la cruz? ¿De dónde sale todo esto? Y nuestras Biblias lo relatan como la pasión de Cristo, ¿verdad? Nosotros ya hemos dicho en muchas ocasiones, junto con Santiago y Ana Paula, que para nosotros la pasión de Cristo no son sus últimos días, sino toda su vida, ¿verdad? La pasión de Cristo se puede dividir en dos sentidos, en un sentido activo y en otro sentido pasivo, si se puede decir. Y quiero que lo anoten. La pasión de Cristo se puede dividir en dos sentidos. Como Cristo amando apasionadamente o como Cristo padeciendo apasionadamente. De esa forma se puede distinguir o entender la pasión de Cristo. Como Cristo, como Jesús, amando apasionadamente o como sufriendo también por esta pasión o padeciendo. Cristo amando y Cristo padeciendo. Ese es como el dilema, ahí converge todo el hecho de la cruz, que es muy interesante y demasiado profundo por lo menos. ¿Qué es lo que le apasionaba a Jesús? ¿Cuál era la pasión de Jesús? Y ya lo hemos dicho, ¿verdad? Bastante en las mesas, en los vínculos. ¿Por qué vivía Jesús? ¿Cuál era su motor de vida? ¿Cuál era su motor de su ministerio, de su mensaje, de la esencia de la vida de Jesús? Era anunciar el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que hemos llegado a esa conclusión?
Lo que movía a Jesús era anunciar el reino de los cielos. ¿Y qué era este reino de los cielos? Curación de los enfermos, abrir las mesas a los pobres, a los marginados, perdonar pecados, invitar a los que estaban afuera. Ahora los de afuera ya no están tan lejos de Dios, sino que están más cerca de Dios. Ese es el reino de los cielos que habla Jesús. Invitar a todos a la mesa. O sea, ¿se han dado cuenta que cuando nosotros celebramos la cena ágape, tratamos de repetir mucho esto, ¿verdad? ¿Qué significa la cena ágape? Es una mesa abierta para todos. Ese es el reino. Eso le apasionaba a Jesús. Por eso vivía Jesús. Jesús quería que todo el mundo entendiera y supiera que Dios está cerca, que Dios no está lejos. Dios está cerca, está aquí y ahora. No es una promesa futura. Cuando Jesús habla de Dios, no lo habla como una promesa futura, sino como una promesa presente. Jesús no es como estos pastores de nuestra tele que siempre hablan como en futuro, ¿verdad? Dios te va a traer prosperidad, Dios te va a dar un auto, Dios te va a... No, 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 no. Jesús decía, Dios está acá y está ahora interviniendo en tu vida. Por eso eres sano, por eso puedes sentarte a comer, por eso Jesús también multiplicaba el pan, porque tenían hambre, veía la necesidad y los alimentaba. Porque Jesús no era estos profetas medio chanta que es por si que se cumple, me dais los créditos, ¿verdad? Porque qué fácil anunciar prosperidad o decirle a alguien que Dios lo va a bendecir económicamente en un sentido futuro. Porque tú tiráis la profecía, te laváis las manos y seguís tu vida. Y si Dios cumple, cumplirá, y si Dios no cumple, no cumplirá. No tenías fe. Pero Jesús no era así. Jesús veía la necesidad, tienen hambre, bueno, los alimento. Eso le apasionaba a Jesús. A Jesús le apasionaba que la gente, los que lo rodeaban, supieran de que Dios estaba preocupado y ocupado por sus vidas. Esa era la pasión de Jesús. A eso Jesús vino, por eso se entregó. Eso es lo que le apasionó. Que todos los que lo rodeaban y todos los que lo escuchaban supieran que Jesús lo está perdonando. Dios está perdonando y Dios te está sanando y Dios te está salvando. Por eso me gusta, muy pentecostal por lo demás, esos tres conceptos, mucho de la iglesia pentecostal, ¿verdad? Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene, ¿verdad? Cristo salva, Cristo te está salvando ahora, no al futuro, hoy te está salvando. Cristo te está sanando ahora, no en un futuro. Y Cristo viene, también está viniendo ahora, cada día que tú decides, ¿verdad?, vivir como Jesús. O sea, por eso, amigos, eso es lo que le apasionaba a Jesús. Esa era su pasión. Por eso moría. Por eso murió, de hecho. Por eso lo mataron a Jesús. Por su pasión. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? Ya, esa es la primera parte de la pasión. Dijimos que la pasión está dividida en dos conceptos. Es el que amó apasionadamente, y qué significa esto, ¿verdad? Pero hay otro concepto, el segundo, que yo les dije que anotaran, que padeció apasionadamente. Jesús padeció, el reino también lo sufrió. ¿Y cómo empieza a sufrir este reino Jesús? Cuando se acerca su muerte, en el Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes la escena del Getsemaní? ¿La han visto en La Pasión de Cristo, Jesús de Nazaret? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Jesús? ¿A quién llama para que oren junto a él? A tres amigos. A tres amiguitos que se quedan después dormidos. Los amiguitos. Yo creo que yo hubiese sido uno de esos. Literal. El Señor me llama a orar. Ya, Señor, te acompaño. 2 minutos después. Me siento tan identificado con esa escena, pero no me siento identificado con Jesús, chiquillo. Me siento identificado con los amigos. Con el caracol marcado aquí, ¿verdad? Ay, Señor, sé propicio de mí. Así parte esta escena, ¿verdad? Entonces Jesús llega al Getsemaní y le dice a tres amigos que vayan a orar con él. A mí me llama mucho la atención porque en el relato del Evangelio, en otro relato Jesús va a orar solo. Sale a orar como a la medianoche, en la madrugada, de muy temprano se levanta a buscar al Padre, siempre solo. Pero ahora le pide a tres amigos que vayan a orar. A tres amigos. ¿Por qué Jesús
le pide a 3 amigos. ¿Tiene miedo a algo? ¿De enfrentarse a algo? Tal vez sí. De enfrentarse a la respuesta de Dios. Todos conocemos lo que pasa en el Getsemaní. Jesús le pide a su padre, le dice, Padre, ¿verdad? Si es posible que pase de mí esta copa, este cáliz, si es posible no sufrir, si es posible no sufrir, que no sufra. ¿Cuál es la respuesta de Dios, amigos? Silencio. Dios no responde. Literalmente, ¿verdad? Tal vez podríamos decir cuál fue su respuesta. Vas a tener que pasar por esto. Pareciera que desde ahí en adelante Jesús empieza a descubrir algo nuevo en su vida. Y ojo con lo que voy a decir. ¿Me están tomando atención? Toda la atención del mundo. Mírenme, fijo. Pareciera que desde acá en adelante, cuando Jesús decía muchas veces, yo y el Padre somos uno. ¿Se acuerdan cuando Jesús repetía mucho eso? Yo y el Padre somos uno. En los negocios de mi Padre me es conveniente estar. Pero parece que desde acá en adelante Jesús empieza a experimentar tal vez lo que nosotros hemos experimentado en la vida. La ausencia de Dios. No nos hagamos tan espirituales, porque hay algunos que somos muy espirituales y decimos, no, Dios ha estado presente en... No. Porque honestamente han habido ocasiones en nuestra vida que sí hemos experimentado el silencio de Dios, la ausencia de Dios. Y tal vez a lo mejor voy a poner una palabra muy fuerte. Tal vez el abandono de Dios. Jesús empieza a experimentar algo nuevo que tal vez nunca había experimentado en toda su vida. Ni siquiera en su nacimiento, ni siquiera en su niñez. Y es que parece que este padre, que él decía que eran uno solo, ya no estaba siendo tan presente en su vida. ¿Por qué llama a 3 amigos a orar con él? ¿Por qué llama a 3 amigos? Porque se siente solo, tal vez. Tal vez el padre que estaba en las otras oraciones antiguas, en esta oración, parece que no está. Por eso necesita más compañía, ¿verdad? Parece que la palabra yo y el Padre somos uno estaba tambaleando esa afirmación. Jesús ora al Padre y el Padre parece que no responde. ¿Han tenido oraciones así? Orar al Padre y parece que el Padre no responde. Sí. Jesús empieza a sentir el sufrimiento de un hijo tal vez abandonado. Y la pregunta es, ¿quién puede mantenerse despierto cuando Dios no está? Cuando Dios abandona, tal vez. Qué fuerte lo que estoy diciendo, tal vez me estoy yendo ya en la hereje. ¿Quién se puede mantener despierto cuando Dios no está? Jesús no da ninguna respuesta de Dios. Y Jesús se responde tal vez a sí mismo y dice, bueno, que se haga tu voluntad. Si no me quieres responder, si no me quieres decir nada en este momento, que se haga tu voluntad. ¿Van conmigo, no? ¿Van conmigo? Avancemos. Llega la cruz. Jesús crucificado parece que reafirma lo que pasó en el Getsemaní. Estoy gritando mucho, ¿o no? Perdón. Se le rentaron los tímpanos a algunos. Que me apasiona esto. Estoy como un apasionado, ¿verdad? Llega a la cruz. Jesús muriendo, agonizando, da un grito al cielo que se refleja en Mateo 27. No lo vamos a leer, en el versículo 42, si no me equivoco. 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En arameo, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito final de Jesús. Jesús, sí, muchas veces cuando hablaba del Padre se refería como el Padre que está en los cielos. Y ahora se dirige al cielo no como el Padre, sino como a Dios.
parece que ya no se está sintiendo tan hijo. Se está sintiendo abandonado. ¿Se dieron cuenta de ese cambio de palabra, tal vez? No dice Padre, sino dice Dios mío. Algunos dirán que está recitando a Salmo 22, pero amigos, seamos realistas y seamos humanos. ¿Quién puede recitar algo o acordarse de un texto cuando está siendo matado, cuando se está siendo torturado, cuando está agonizando? Tal vez Dios y tal vez Jesús realmente estaba sintiendo el abandono de ellos. Ya no es ese Padre tan cercano, sino parece que es este Dios lejano, que en medio del dolor lo abandona. ¿Qué hacemos con un Dios así? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con un Dios que vemos que tal vez la vida de Jesús la abandona en el momento más crucial de su vida? Dice la Biblia que Jesús se despojó de todo. Lo abandonaron sus amigos, lo abandonó su familia, lo abandonó su propio pueblo, porque recuerden quién lo estaba matando, su propio pueblo. Y pareciera que la guinda de la torta lo abandona su padre. Qué difícil quedarnos con eso, José. ¿Saben por qué yo quiero plantear esto, chiquillos? Porque de alguna forma quiero que a través de este relato nosotros entendamos que Jesús en la cruz padece nuestros mismos sufrimientos humanos. Es tal el abandono de Dios hacia Jesús que Jesús hoy día nos puede entender completamente cuando nosotros nos hemos sentido solos contra el mundo. Jesús no podríamos seguir a alguien o adorar a alguien o admirar a alguien si ese alguien no hubiese pasado lo que yo realmente he pasado en la vida. Jesús, o la figura de Jesús, sería una figura más de este Dios griego, ¿verdad? Que es inalcanzable. Pero este Dios al cual nosotros hemos decidido seguir, sufrió a tal punto que hoy día puede entender incluso nuestras preguntas más existenciales. ¿Por qué me abandonas? Cuando ustedes le preguntan a Dios, ¿por qué me abandonas? Esa pregunta también se la hizo Jesús. Por eso Jesús es hermano nuestro en nuestro sufrimiento. Después lo va a decir Pablo. Pablo dice que Jesús es hermano nuestro en nuestro sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque Jesús entiende hasta la médula lo que es sentirse abandonado por Dios. Lo entiende, pero hasta el hueso. Porque no tomó o no estimó ser igual o ser hijo de Dios para decir, no, yo estoy en la cruz, estoy muriendo, pero estoy protegido. No. Jesús siente el abandono, la ausencia. Hay teólogos que dicen el eclipse de Dios. Pareciera que Dios deja de mirarlo y se aleja. Qué profundo, qué terrible, qué desesperante. Pero ¿saben por qué Jesús padeció todo eso? Hay dos motivos de por qué Jesús padeció todo eso. Y el primer motivo es para que en la vida de Jesús Dios también entienda el sufrimiento humano. Dios también entiende a través de Jesús el sufrimiento humano. Hay una canción que me encanta de Santiago Benavides que dice, Dios también lloró. ¿Y saben qué? Dios también lloró. A ver, pero Josué, yo no entiendo, porque ¿cómo Dios puede comprender el sufrimiento humano si está abandonando a su hijo? ¿Verdad? No entiendo esto. Ya, aquí me explota la cabeza, Josué. Porque claro, Jesús es Dios, pero Dios está abandonando a su hijo. Y si el hijo es Dios, Dios está abandonando a Dios. ¿Se han puesto a pensar eso, no? Aquí ya como que me explota el cerebro y empiezo a ver estrellita porque digo, ya, aquí ya Claro, si Jesús es hijo de Dios, por lo tanto, Jesús es Dios, ¿cómo Dios puede abandonar a Dios? ¿Se preguntaron eso en este momento, no? Está rara esa ecuación. Está rara. Está rara. Chuta, ¿cómo respondemos esto? Hasta aquí dejamos la práctica. Nah. ¿Cómo Dios puede abandonar a Dios de alguna forma?
Y tal vez la pregunta, o la respuesta es un poco tal vez, para darla en palabras sencillas, se puede resolver de la siguiente forma. Y es que ambos sufren en la cruz. En la cruz ambos están sufriendo, tanto el Padre como el Hijo. El Hijo sufre el abandono de Dios y el Padre sufre la muerte de su Hijo. Pareciera que Dios entiende las dos caras de la moneda. Jesús sufre en la cruz el abandono de Dios y Dios también sufre la muerte de su Hijo. Por eso que Dios nos acompaña y sufre con nosotros de las dos formas. Donde vaya Cristo, va a ir el Padre, siempre. Siempre. ¿Verdad? Entonces, el abandono de Cristo, de alguna forma, es Dios también abandonándose a sí mismo. Esto es medio complejo, pero quiero que lo mediten, o tal vez mediten en la semana. El abandono de Cristo es como Dios también abandonándose a sí mismo, ¿verdad? Para convertirse en el Dios de todos los que han sido abandonados. En el abandono de Cristo, Dios también se abandona a sí mismo. Si quieren lo anotan, como para que no se les olvide. En el abandono de Cristo, Dios también se abandona a sí mismo para convertirse en el Padre de todos los abandonados. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? Sufriendo también. Ahí. ¿Dónde está Dios con los abandonados y los oprimidos de este mundo? Siendo oprimido, siendo abandonado. Porque Él decidió, a través de su Hijo Cristo, abandonarse a sí mismo. Es complejo esto. Yo sé que no es tan difícil, no es tan fácil de digerir. No es muy fácil de digerir, pero quiero que lo piensen. Por eso que la cruz, chiquillo, tiene un poder y un escándalo tan grande, porque realmente muere Dios ahí, abandonado. Pero muere por dos motivos. Y con esto quiero terminar. Porque ¿de qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve entender todo esto? Es que el primer motivo de por qué Dios o Jesús muere abandonado en la cruz, el primer motivo es para convertirse en hermano de todas las víctimas, de todos los abandonados y de todos los sufrientes de este mundo. Dios muere en la cruz por solidaridad, solidaridad. Dios se hace hermano de todos los que han sufrido y han muerto injustamente en la historia de esta humanidad. Los niños que han muerto en Gaza, la gente que ha desaparecido, la gente que ha muerto, la gente que ha sufrido las injusticias y los abusos de este mundo. Dios también ahí está muriendo, porque se hizo parte de ellos en la cruz. Yo sé que a lo mejor a buena y a primera es muy complejo de entender, pero cuando tú has sufrido, cuando tú te has sentido solo, cuando tú te has sentido abandonado, es Dios también sintiéndose así contigo. Es Dios también acompañándote y sabiendo todo lo que duele. La impotencia de la injusticia, la rabia de la injusticia, el no poder hacer nada frente a la injusticia. Dios en la cruz también lo experimenta. ¿Para qué? Para solidarizar contigo, para entenderte, para saber también cuál es el tipo de dolor que tú sufres. Por eso que Dios en la cruz entiende tu dolor hasta la médula, porque Él también fue abandonado, porque Él también sufrió, Él también lloró, como has llorado tú. En la cruz Dios se convierte en nuestro hermano. Me gusta verlo así, amigos. En la cruz se convierte en nuestro hermano. Dios y Jesús se convierten en el hermano de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestros padecimientos. Y la segunda motivo de la cruz, ¿saben cuál es? Primero es para que se conviertan en hermano nuestro en nuestro sufrimiento.
Y el segundo es para ser un mediador por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué para ser mediador? Dice la Biblia, o dicen después los evangelios, que Jesús muere por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Así se entendió la muerte de Jesús en la cruz. Dios muere para perdonar nuestros pecados. Pero ojo, Dios no muere para perdonar nuestros pecados individuales. Dios muere para perdonar a los pecadores, a nosotros, a la humanidad. Y esta cuestión a mí ya me está haciendo cuestionar muchas cosas. Dios muere para mediar y ser un expiador de nuestros pecados. Expiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados en la cruz. Hay una historia, y con esto quiero terminar. Hay una historia que él también cuenta, nuestro amigo Jürgen Moltmann, el pastor que estábamos hablando al principio. Y él dice que un día, un general nazi de la SS, a punto de morir, se da cuenta que cometió muchos pecados y muchos horrores en su vida y quiere recibir la expiación, quiere recibir el perdón. Y manda a llamar a un amigo de él, judío, lo manda a llamar. Y este general nazi, en el lecho de muerte, con toda su conciencia, ¿verdad?, que le pesa su conciencia por todos los horrores que hizo, le pide a este judío que lo perdone en nombre de todos los judíos que él mató. Le dice, necesito que tú como judío me perdones por todo lo que yo hice. ¿Saben lo que le responde este amigo judío? Le dice, no puedo perdonarte, porque solo una víctima te puede perdonar. Solo los que fueron víctimas de lo que tú hiciste te pueden perdonar. Yo no puedo perdonarte por ellos. Solo una víctima directa de lo que tú hiciste te puede perdonar. Espero que en algún momento de la eternidad te puedas encontrar con ellos. Solo alguien que ha padecido el sufrimiento de otro puede perdonar a otro. ¿Sabes lo que estaba pasando en la cruz? Cristo estaba perdonando al mundo porque a su vez estaba siendo víctima del mundo. Solo por eso Cristo puede perdonar a esta humanidad. ¿Saben por qué? Porque Él fue víctima de los pecados y los horrores de la humanidad. En la cruz estaban pasando dos cosas, amigos. Cristo estaba muriendo y sufriendo y padeciendo los horrores del hombre y a la vez estaba perdonando como víctima los horrores del hombre, siendo mediador entre Dios y la humanidad. Quiero que volvamos a leer, y con esto terminamos, volvamos a leer 2 Corintios 5:17, lo que les dije al principio. Partamos desde el 18 y vamos a entender esto último. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio o el misterio de la reconciliación? Es que en la cruz Jesús estaba reconciliando al mundo con Dios, porque Él estaba siendo víctima de este mundo y a la vez mediador de este mundo. Es por eso que solo la muerte de Cristo puede perdonar los pecados del hombre, porque Él como víctima, como sufriente, ha decidido perdonarnos ahí mismo en la cruz. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando consigo al mundo. Subrayen eso, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Qué profundo esto, ¿verdad? En la cruz Dios estaba muriendo y a la vez estaba perdonando al mundo. Porque solo una víctima puede perdonar a quien la ha hecho sufrir. Por eso, amigos míos, la cruz, lo que pasó en la cruz es tan revelador, es tan profundo, es tan maravilloso, misterioso. Porque mientras Jesús moría en la cruz, nos estaba entendiendo nuestros dolores y a la vez estaba perdonando
nuestros pecados como humanidad. Porque solo Él, víctima de los pecados de la humanidad, puede perdonar a la humanidad. ¿Lo habían visto así alguna vez, este acto de Cristo en la cruz? De esta forma. Por eso, amigos míos, nosotros tenemos que hacer y hacer lo mismo que Jesús hizo en la cruz, todos los días. Identificarnos con los que sufren. Identificarnos con los que sufren. Y a la misma vez, reconciliar al mundo con Dios. Quiero orar y quiero que terminemos este mensaje con una oración. Y quiero orar por todos los que hoy día se han sentido abusados, pasados a llevar, maltratados, oprimidos, para los que se han sentido solos, para los que se han sentido que Dios los ha abandonado. Si alguna vez ustedes han sentido o están sintiendo en este momento que Dios los ha abandonado, espero que este mensaje, amigos míos, les traiga consuelo, sabiendo que al Cristo que nosotros seguimos, a Jesús, es hermano nuestro en nuestros dolores. Nos ayuda, nos comprende, porque Él también se sintió así. Se sintió así. Como hermano nuestro en cada uno de los sufrimientos. Porque Él se hizo víctima hasta lo último para entender al hombre, a la humanidad. Y a la misma vez, amigos míos, Él está ahí perdonándonos y ayudándonos a perdonar a quienes nos han hecho daño. Solo en Él podemos perdonar, tal vez. Incluso ni siquiera es por nosotros mismos. Tal vez a lo mejor solo en Él. Oremos, amigos míos. Oremos. Gracias, Padre, te doy por tu amor. Gracias, Señor, porque tal vez es difícil y incluso tal vez nunca vamos a llegar a entender, Señor, qué pasó en esa cruz. Porque hubo tanto misterio, tanto en juego en la cruz, Señor, que incluso hoy día ni siquiera le tomamos el peso a lo que tú hiciste. Realmente te sentiste, Jesús, abandonado por Dios. Y tal vez fue en un gesto voluntario para entendernos, para entender al hombre cuando se ha sentido abandonado tal vez. Pero también moriste en esa cruz para mediar por nosotros. Y para perdonar lo que nosotros le hemos hecho a otro. Para perdonar los pecados a nosotros, los pecadores. Gracias por esa cruz. Gracias porque en esa cruz, Señor, entendemos el amor más profundo que se pudo haber sentido por la humanidad. Un amor apasionado, un amor entregado, incluso también un amor sufriente. Porque amar también lleva una cuota incluso de dolor. Y tú la llevaste por nosotros, Señor. La llevaste por nosotros, para entendernos, para convertirte en hermano nuestro en medio de los dolores. ¿Dónde estás cuando hemos sufrido? ¿Dónde estás cuando hemos llorado? ¿Dónde estás cuando nos sentimos abandonados, incluso por nuestras familias? Y yo sé, Señor, que de alguna forma tú lo responderás a mis amigos. Ahí estoy con ustedes. También siendo abandonado tal vez. También llorando. También sufriendo. Porque te entiendo. Porque vivo este dolor contigo. No lo vivo acompañándote, sino lo vivo sufriendo. Gracias, Padre, por ser ese Dios cercano que nos ama con un amor tan profundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos míos. Amén. 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 Como siempre, vamos a dejar